Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del... Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros Salvador Ávila, que me está reclamando aquí porque no le traje nada, dice de Ensenada. Todo está riquísimo allá, mi querido Salvador. No te puedo traer una botella de vino porque por andarle siguiendo el rollo a los pinches gringos con estas mamaditas de que, ay, no subas no sé cuánto más de 100 milímetros de cosas. En Argentina, fíjate que me está diciendo un amigo que acaba recientemente de ir, él sí se trajo algunas botellas, ahí sí no andan. Los puedes meter en la maleta. Entonces, bien empacado, bien embalado. Pero pues, no fui por 3 días, pues, o sea, no, ¿cómo me iba a poner a llevarme un maletón que lo iba a documentar? Te lo ibas a tomar en la mochila. Te lo ibas a tomar en el avión. En el lugar, ahí en Ensenada, acompañado de tus buenos quesitos y jamoncito, en fin, ¿no? Que bueno, Ensenada realmente vale la pena, ¿no? El Valle de Guadalupe. Cómo no. Vale la pena. Y Ensenada mismo, qué bonito el centro de Ensenada, es precioso. Y se conserva, bonito, ¿no? Y se mantiene. Y la comida, el primer restaurante francés, el Rey Sol, que existió en México, buenísimo. Ahí tiene su lugar. Saludos, por supuesto, a tu amiga, ¿verdad? Natalia Vidales, que es su esposa es esposa del dueño del Rey Sol. Natalia Vidales, madre de Damián Cepeda, el senador panista. Así es, y pues tiene Ensenada, además de tener el primer restaurante francés que existió, una pujante en México, pujante y naciente muestra de vinos, de lo que se puede hacer con inteligencia, involucrando a la comunidad. Con una escuela muy fuerte ya para la creación de estas bebidas extraordinarias, ¿no? Y todo la cocina. Y que ha recibido grandes chefs, hay muy buenos lugares, un sitio turístico bien cuidado, bien manejado, que hasta el momento tiene a México muy bien posicionado en los vinos. Son premios internacionales que han recibido. Y cerveza artesanal, no, es la cuna acá en México de la cerveza artesanal. Fíjate que ahí me falta conocer un poco más el tema. Yo soy más de vino. A mí me gusta más la cerveza. Fíjate, cuando tuve una época ahí que me estaba volviendo fan ahí de los vinos. Cuando empiezo con la cerveza artesanal, aventé a la chingada también los vinos. No tiene mucho que empezó la cultura del vino aquí en Hermosillo, en Sonora. Poco es que ya hay una gran oferta, afortunadamente, a través de una casa especializada de venta de vinos. La tienda que empieza con C también tiene pero también el Costco tiene una gran oferta de vinos de muchos países y a muy buenos precios. Y el Sams tuvo el mejor vino español, el Ribera del Duero, a precios incluso por abajo de los 100 pesos. Yo no sé cómo lograron ese lote. Me decía algún amigo experto en vinos que a lo mejor estaba dañado. Pero pues a mí no me importó, yo me compré varios Ribera del Duero a menos de 100 pesos cuando los costos llegan a ser hasta de $1,000, ¿no? De ese vino. Pero bueno, afortunadamente tenemos esa oferta y una manera de expresar el arte a través de la cultura, a través del vino, a través de las tradiciones, como ahora... Hablando de vino, bueno, algo rapidito. No sé si viste ayer una imagen que subí en redes sociales de unos recientes conversos a la 4T con... unos Gran Ricardo, el vino, ¿sí lo has probado? No lo he probado, pero me pareció ver que había unas botellas de whisky, ¿no? El Gran Ricardo vino y Johnny whisky Walker, Macallan, que son de lo más exclusivo, single malt, y había una una caja de Blue Label ahí. Exactamente, fue la que alcancé a... Valen como 5,000 pesos las botellas. A distinguir. ¿no? Ahí está. Bueno, ese es algo nomás... el mejor vino es el que te gusta, el que más te gusta, ¿no? Como los mejores tacos, los que más te gustan. Bueno, pues salieron muy vineros estos 4T. O se convirtieron al vino, ¿no? Conversos, porque acaban de llegar a la 4T. Muchos empiezan a fumar puro y a tomar vino... Cuando están en un cargo político. Cuando les va bien. pues, en la política le va bien, la mayoría. Pues, no por gusto, no por deseo. Fíjate que yo fumaba puro cuando iba a los toros en la Ciudad de México, a la Plaza de Toros México. ¿Qué fifi eres, cabrón? Pues no, la verdad es que ir a la Plaza de Toros México
en México. ¿Te gustan los toros? Pues por mí que se los cornen a todos. Aquí no hay esa cultura. Que se los cornen eso. a todos. ¿Por qué agarran al pobre pinche Aquí toro están indefenso ahí? Prohibidas las corridas de toros. En su momento entrevisté a quien las prohibió. Le pregunté por qué solo los toros y no los gallos. Pérez, ¿cómo se llama? Un diputado priista, no recuerdo. En ese momento estaba en el verde Vernon Pérez Rubio. Vernon Pérez. Pues sí, pero ahí vamos a prohibir la pelea, la corrida de toros. Pues, creo que había una corrida en 20, 30 años. ¿Por qué no cabe? ¿Por qué no la pelea de gallos? Le pregunté, ¿por qué no? exactamente, eso fue lo que le pregunté. ¿Y los gallos por qué no? ¿Y qué dijo? Me respondió, a mí la gente me pidió que prohibiera los toros y no los gallos. Y él, como se debe a sus votantes, pues fue muy nomás prohíben los gallos fumados, ¿no? Pero los otros que se maten ahí. Pero bueno, a ver, ¿qué onda con entrando al tema de por qué suelen, desde el punto de vista de la comunicación, por qué las obras de arte pueden costar lo que cuestan? Tenemos a Benjamín Coria, que traigo aquí un cuadro de él maravilloso, extraordinario, que es su modelo, su esposa Judita, una francesa de la cual se enamoró, un pintor extraordinario, que hace falta que se cuente más su historia con Picasso, su historia con Modigliani. Modigliani, un pintor español también que vivió esa fantástica época en París, donde tenemos incluso música, pintura con Lautrec. Hay una película muy buena, ¿no? Hay una película de Modigliani, Picasso, por supuesto, ¿no? Muy buena, de esa competencia que tuvieron. Andy García, ¿no? Andy García es el personaje. Y Puccini habla de la Bohème de París en su ópera, precisamente de lo que ahí se vivió. Es Puccini, está muy raro ese apellido, pero bueno. Bueno, esa es la ópera de Puccini, de la Bohème de París. No es albur, ¿verdad? La puedes googlear y sabrás o escucharás de lo que se trataba en aquel momento, la intelectualidad, los artistas, los pintores, que buscando un espacio de libertad, un espacio para poder crear, se refugiaron en los barrios más pobres de París. Pero al poblarlos ellos se volvieron poco a poco en los barrios más caros de París, ¿no? Porque eran atractivos. Imagínate estar con Picasso en esos momentos, con tantos otros pintores, con Matisse, con la intelectualidad del momento, que fueron generando un mercado, fueron resultando atractivos. Los espacios donde vivían se volvieron de ser barrios pobres, marginales, como el barrio latino en París, entre otros, en barrios costosos, que ahora son incluso visita obligada para el turista que va por allá. Entonces son historias que se van formando alrededor de Frida Kahlo, alrededor de Benjamín Coria, que hace falta contar más su historia. A ver, ¿por qué un cuadro puede adquirir cierto valor? Por ejemplo, el caso me parece más emblemático de esto de la pintura en cuanto a cómo se adquiere valor, quién sabe por qué, que ahorita no los explicas. Es lo de el holandés, se me olvidó, el Van Gogh, que murió en la ruina, pobre. O sea, si él se hubiera dado cuenta. También si me lo permites. Pero bueno, yo creo que es lo más emblemático. En este momento, pues, ¿no? Modigliani muere con menos de 40 años, también sumido en la pobreza, que era un estilo de vida que también a ellos en ese momento les gustaba. Sin embargo, generaban un mercado antes, durante y después. Picasso generaba un mercado per se, un mercado por sí. Él era atractivo para los políticos, para los empresarios, para los inversionistas. ¿Quién? Picasso. Entonces él era un maestro también, un monstruo y un maestro del mercado, un monstruo como artista, que dominaba el método y podía hacer y crear lo que él quisiera. Modigliani compite con Picasso compite con él, tienen historias de rivalidad en este momento en París. Eran amigos, tuvieron rivalidad. Hay historias donde señalan que en algún momento le hacía falta un lienzo, a Picasso para pintar, y agarró un cuadro que le regaló Modigliani y sobre él pintó. Muerto en la pobreza, Modigliani, resulta que sus cuadros tienen valor también por millones de dólares. Después de muerto. Ya resulta atractivo. ¿Por qué? Ahora, Frida Kahlo, que sin duda es una mujer extraordinaria, valiosa, que marca una época, su cuadro más reciente, vendido en Nueva York, alcanza casi 35 millones de dólares. ¿Por qué? Exacto. Porque se ha contado una historia. No está catalogada también como una excelente pintora, ¿no? Pero se ha contado una historia. Es lo que hay alrededor. Porque corresponde también al discurso contemporáneo. Es como Sor Juana, que también se está rescatando la historia, no tanto como su carrera literaria, sino como lo que representó en su momento como la primera estadista de América Latina, donde ella misma repugna y señala todo lo que escribí. La primer feminista, ¿no? Todo lo que escribí
lo repudio porque lo hice por encargo. Una mujer que corresponde a su tiempo, a su época, y ahora también se está recontando su historia, no de sus poemas que los escribió por encargo, sino por su actitud ante la vida, porque era una mujer que hacía política, mucha política, estaba rodeada del poder y usaba el dinero para el ejercicio del poder. Era una mujer estadista, porque estaba en un convento, porque los conventos eran los bancos. Regresando a los artistas, a los pintores y a Frida Kahlo, porque corresponde al discurso contemporáneo actual que estamos viviendo hoy, un día muy importante en contra de la violencia de las mujeres, se convierte en un símbolo fantástico, porque entra a un segmento mundial por la vía de la publicidad también. Se han escrito muchísimos libros, Frida es marca, puedes ver a las niñas con muñecas de Frida, puedes ver a muchas jovencitas con camisetas de Frida, es una marca también, es un símbolo. Hay cientos de documentales, de libros al respecto de ella, entonces va entrando y se genera ese imaginario colectivo. Y hubo un golpe que generó gran controversia, como también con el caso de Modigliani, que es el cine. El cine, por supuesto, marca tendencia, marca época, marca discurso y le da un acceso universal, mundial al mercado. Esta película controvertida que protagoniza Salma Hayek de Frida, dice. De Frida, que gana un Oscar por el vestuario, si no mal recuerdo, y que logra un enfrentamiento entre la hacedora de la película y los que se sienten dueños de la verdad histórica de Frida, entre ellos la escritora y la columnista Guadalupe Loaesa. ¿Pero qué genera esto? Genera que yo conocí la Casa Azul de Frida Kahlo desde muy niño. Yo vivía a unos pasos de esa casa. Andábamos por allá en bicicleta y entramos y salíamos de la Casa Azul sin ni siquiera pagar la entrada, porque había asistencia regular, por supuesto, veneración, conocimiento. Conocí desde muy niño las cartas de Frida, el estudio de Frida, de Diego, la cama donde estuvo postrada, la ropa, la cocina, en fin, pero entrabas y salías sin mayor problema. Después de la película, las filas para entrar a la Casa Azul, entre otros recintos de Frida y Diego, de Diego y Frida, se volvieron imposibles. Filas y filas de camiones de todo el mundo que venían a conocer a esa mujer que había enfrentado a sí mismo, que había provocado sensaciones, cariños, afectos con León Trotsky, con grandes personajes de la época. Diego Rivera, hasta con la cuñada. Incluso, ¿no? Sí, que tuve también el gusto de conocer a la hija, la sobrina de Frida, vivía ahí junto a la casa paterna, tuve el gusto de conocerla. Y ella era muy generosa con nosotros, sobre todo porque a mi hermana Claudia ¿con quién también decía Frida, que se parecía a Frida? Con Tina Monedetti, ¿no? La fotógrafa italiana. Sí, claro, por supuesto. Era y con Chabela Vargas. Entonces va entrando en este esquema, en el imaginario colectivo de todos. Ya estaba Frida. Estaba Diego y Frida, incluso el cuadro que se vende es Diego y yo, el cuadro que se vende en 35 millones, en casi 35 millones de dólares, ya estaba Diego y yo, pero ahora Frida es Frida. Ahora logra esa emancipación que gusta mucho, Diego, que corresponde a la época de Diego, y sí es cierto que tiene una calidad artística y de trazo que te puede gustar o no te puede no gustar. Frida Kahlo, que no es considerada una pintora. Digo, no por mí, yo no soy experto en arte, pero habrá que verlo con los expertos en arte, en términos de comunicación. Además es muy sencilla sus dibujos, la complejidad, autorretratos, la complejidad de los autorretratos que maneja, lo que simboliza, el dolor que representa, el dolor que asume y refleja en sus cuadros, cuenta una historia, marca una tendencia, marca una época, un momento que se vive en México y un momento actual que es muy necesario para el tiempo que estamos corriendo, donde se necesitan esos símbolos tan fuertes, porque evidentemente Frida Kahlo ya era grande, hija de un fotógrafo, artista desde muy joven, se acerca a Diego Rivera con una fortaleza y una vitalidad que es admirable y logra su cometido, porque Frida siempre dijo desde los 14 años que quería casarse con Diego estaba casado y se casó con Diego. No lograron tener hijos, pero Diego Rivera, con esa monstruosidad y majestuosidad que tenía un genio, como lo tenía Picasso, trasciende. Pasa más tiempo porque hace falta del Partido Comunista, del Partido Comunista los Diego dos Rivera. Del Partido Comunista los dos, pasa más tiempo para que Frida pueda consagrarse como ahora el mercado la ha consagrado. ¿Qué pasa con Modigliani también? Que convive con Picasso, que se enfrenta con Picasso, que una vez de muerto el mercado lo consagra, lo exhibe. Está esta película que señalas también con Andy García, que vale la pena que la vean, y lo promueve, lo impulsa, lo resalta, y el mercado gana siempre. El mercado siempre gana. El mercado marca la tendencia
conferencia de arte y lo catapulta en ese momento. Otro ejemplo de cómo, por qué el mercado influye y cómo los costos de estos cuadros pueden elevarse. Un minuto, Salvador. Porque recientemente en Bellas Artes hubo una conferencia para hablar sobre Benjamín Coria, que es este retrato que traigo aquí, donde se preguntaba el experto de arte si valía la pena rescatarlo. Amigo de Modigliani también en esos tiempos en París, y decía que valdría la pena o no rescatarlo dependiendo si la historia, qué historia se contaba de él. Apenas se concluyó esa conferencia en Bellas Artes y empezaron a salir al mercado sus obras y alcanzando también algunos precios muy interesantes. No es que yo venda esto, por supuesto no lo voy a vender, es un regalo. Yo tuve el gusto de conocer a Benjamín Coria, de mayor de 90 años, a su hija Judith, que fue la que generosamente me obsequió este cuadro, que es de su madre, pero de esa manera se van contando las historias y el mercado va empujando a los artistas que quieren monetizar o no monetizar en función de muchas cosas. Conclusión, lo que le da el valor a un cuadro, la plusvalía, es lo que está alrededor. Lo que se puede generar alrededor de un producto que necesariamente es bueno. Tampoco, también hay, por ejemplo, podemos ver a Cuevas con los murales efímeros, que comercializa muy bien su arte, con Jacobo Saludowski, con los empresarios, con los comunicadores. Su arte ahí está, pero tiene que ser seductor, tiene que ser inquietante, tiene que ser atractivo, tiene que generar algo, tiene que ser fino, dramático, tiene que conectar de alguna manera, pero también tiene que hablar de un momento, de una historia. Se tiene que contar una historia antes, durante y después, para que lamentablemente o afortunadamente el mercado diga esto vale tanto, y los compradores nunca faltan. Los compradores dicen lo vale y lo compran y lo pagan en millones de dólares. Muy bien. Modigliani. Pues para el que no lo crea y que no lo tenía bajo el radar, el artista tiene que ser o tener un excelente relaciones es muy públicas, importante, ¿no? las galerías, las relaciones públicas, pero por supuesto sí, la técnica. Y aquí nuevamente les presento Benjamín Coria, un hombre que necesariamente se necesita saber su historia en México, lo que vivió con Picasso, con Modigliani, con Diego Rivera, con los contemporáneos también de su época, en el franquismo, su llegada a México y estas extraordinarias pinturas de alta calidad, que el mercado dirá, una vez expuesta su historia, cuánto hay que pagar. Bueno, muchas gracias, Salvador. Bueno, nos tenemos que ir rapidito aquí porque ya nos está el Puma aquí empujando. Nos vamos a comerciales, regresamos en 3 minutos. Ya está con nosotros René de Ramírez, que nos va a venir a platicar un poco lo que se vive en torno ahí a la mañanera, el detrás de, y algo de grilla de por acá en lo local. Bueno, regresamos en 3 minutos. Gracias, Salvador.